Bueno, nos encontramos en la cueva, otro día más, y con alguien súper especial. Es un privilegio tenerlo acá con nosotros, en esta comunidad de la cueva, como me gusta llamarlo. Y bueno, mi amigo Nelson Lastiri. ¿Cómo estás, Nelson, querido? Muy bien, Lucky, gracias. Gracias por presentarme de esa forma, como tu amigo. No, obvio, obvio, obvio. Obviamente el currículum te lo dejo a vos, pero lo más importante o algo que valoro mucho, esta amistad, está presente. Pero presentate un poco, Nelson, con quién sos, qué haces. Buenísimo. Bueno, yo soy Nelson Lastiri, tengo 36 años, estoy casado con Daniela, tenemos dos hijos y una en camino. Mateo de 4, Alegra de 2 y la tercera no sabemos el nombre todavía. Ah, bien, bien, Todavía bien. lo sabemos para nombrarla. Soy periodista, de formación periodista, Mm, no licenciado en comunicación social, periodista, son cosas bien, distintas. está buena la Luego aclaración. Sí, luego de alguna manera me especialicé en redes sociales, principalmente de manera autodidacta, estudiando mucho por mi parte y también por lo que exigía la práctica. Muy temprano, apenas egresé de la facu, tuve que meterme de lleno en las redes sociales. En el año 2009 era el chico de las redes, Mm, en mi primer gran trabajo que fue en Radio Mitra, acá en Córdoba. Y bueno, mis últimos estudios tienen que ver con teología, estudié una maestría en Ministerio Bíblico, que estoy recién egresado el 4 de mayo de este año estás, 2024. estás de estreno. Soy de estreno, el título está con los plásticos todavía. Así que bueno, muy feliz de estar acá. Y también me gustan mucho los nuevos formatos, los nuevos contenidos, así que para mí es un gustazo. De hecho, creo que es el primer podcast en el que participo y el que grabo. Wow, wow, eso te iba a preguntar si habías estado ya en este formato. Creo que no. He hecho algunas entrevistas, he escrito, me gusta mucho escribir, pero no. Es mi primer podcast, podríamos llamarlo. Bueno, justamente sabiendo toda esta experiencia que has tenido como chico de las redes, un tema que nos compete el día de hoy y que nos gustaría tratar en el podcast es el tema de las redes, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Esto ya se venía a venir ya desde los años 80, incluso te diría que antes, vos me sabrás corregir, pero el auge que ha tenido, el crecimiento que ha tenido, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ujú. Pero para introducirnos un poco en este tema de las redes, si nos tuvieras que hacer un resumen, Ujú. ¿cómo funciona la red? ¿De qué se trata todo este mundo? Ujú. Bueno, por amor al tiempo no podríamos hacer un resumen de, digamos, de toda la historia de Mm, las redes sociales y demás, porque de hecho ya pensemos que Facebook Móvil nació en el 2008, ya tenemos muchísimos años de redes sociales y han mutado muchísimo. Pero básicamente yo quisiera empezar con dos puntos bien marcados. Primero, las redes lo que buscaban era simplemente conectarnos con personas, ¿sí? Conocidas o no, a las que queríamos seguir y para ver qué hacían, qué publicaban. Pensemos que Facebook era para una red social para amigos, familiares y conocidos. Luego vino Twitter, que era no necesariamente para conocidos y familiares, sino ya podemos seguir personalidades y medios de comunicación y políticos demás. Después vino Instagram, que tenía un logo super vintage, no sé si te acordás, era como una cámara sí. Polaroid, que a partir de ahí se empezó como a construir el imperio de la imagen que vemos hoy. Luego surge Snapchat, no sé si tuviste Snapchat, Lo tuve, pero un tiempito. yo coqueteé un poquito con Snapchat, pero a mí me hacía sentir muy ridículo, no la usé mucho, pero rápidamente Instagram movió las piezas para darle pelea a Snapchat y a este contenido súper instantáneo. Ya Sí. el contenido vertical estaba recontra posicionado y demás. Bueno, hubo muchas otras redes sociales. Yo soy de la época del Fotolog. ¿Cuántos años tenés vos, Lucas? Y yo 28. 28. Yo tengo 36. Te llevo una linda cantidad de años, casi 10. Vengo de la época de Fotolog, MySpace, toda esa época. No sé, Era pregunta seria, ¿era Flogger o...? era Flogger, era Fotologger, Metroflogger, era todo, pero no me da el... Sí tenía el pelo largo, de hecho, ahora soy pelado, pero tenía el pelo largo. Pero bueno, lo que estoy diciendo es simplemente marcando que las principales redes sociales, las más conocidas, básicamente tenían una lógica de conexión, ¿sí? Tenía un amigo en Facebook, seguía a una persona en Twitter, Mm, tenía un conocido, seguía a alguien en Instagram, luego con Snapchat también te podías seguir y demás. La última gran red social es TikTok, sin lugar a dudas. sí. Pero la lógica era de una lógica de conexión.
Hoy en día las redes sociales han cambiado, ¿sí? Dice Santiago Bilinsky, que es una persona que yo admiro un montón, y sabe muchísimo de esto, muchísimo más que yo de hecho. Dice que las redes han dejado de ser sociales, porque hoy, a partir de todos los cambios, de que se inventaron los algoritmos, la inteligencia artificial empezó a mover las piezas y a definir qué mostrarnos y qué no, hoy no necesariamente vemos una persona y lo que hace, sino que empezamos a ver cada vez más contenido random, le decimos nosotros, contenido que puede estar, puede ser de cualquier parte del mundo y que de alguna manera está conectada con nuestros intereses. Entonces, el primer punto, yo te dije que quería frenarme en dos puntos. El primer punto en el que quiero frenarme es que las redes sociales nacieron con una lógica de conexión, ¿sí? Sí. De conectar personas y demás. Hoy en día esa lógica a partir de los algoritmos se ha roto y hoy no hay una lógica de conexión, sino que hay una lógica de contenido. Y entramos a las redes sociales a ver contenido, a consumir contenido. Entonces, las redes son eso, plataformas digitales, tienen principalmente su versión de aplicación móvil, también algunas se pueden usar en un browser, en un navegador como Chrome o Safari y Sí. demás, donde la gente publica cosas, publica contenido. Al principio eran de la gente, después rápidamente las marcas se metieron, las empresas, los gobiernos y demás, y hoy prácticamente estamos todos ahí, ¿no? Pero nacieron como con una lógica de conectar y hoy la lógica que impera es la lógica del contenido, ¿sí? Wow. Y ahí empieza a aparecer esta palabrita que es súper conocida, o bueno, está dando vueltas, el famoso algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Claro. Yo te decía que yo no puedo definir un algoritmo desde la informática porque no soy programador, pero básicamente un algoritmo es un programita que recibe información y que en base a la información que recibe, devuelve información. Entonces, ese programita que funciona en una computadora y que está programado, absorbe información de Lucas y de Nelson a partir de lo que vemos, a partir de lo que guardamos, a partir de lo que escribimos, a partir de lo que hablamos. Muchos de nosotros Wow. Sí. nos hemos asustado de que, no sé, estoy hablando con mi esposa, che, qué gana de comerme un lomito o una hamburguesa y de pronto, digo hamburguesa porque quizá nos están viendo de otros países y no saben lo que es un lomito. Es Claro. un sándwich de carne de lomo. No saben lo que se pierden igual. Sí, muy popular en Argentina. Bueno, hace poco nos pasaba esto de que hablando con alguien, che, qué gana de comerme una hamburguesa y de pronto abro una red social y me sale una publicidad de hamburguesa. Es decir, a partir de todo lo que hacemos en los dispositivos tecnológicos, estos programas construyen un perfil, ¿sí? Y nos muestran y nos ofrecen información que consideran que se ajusta a nuestro perfil. Y debemos reconocer que lo hacen bastante bien. Generalmente nos muestran cosas que nos interesan. Entonces, básicamente un algoritmo es un programita de computadora. Yo lo digo en criollo, un algoritmo para mí es el ritmo por lo que se me muestra algo. Wow. Ese es un juego de palabras que inventé como para decir, un algoritmo es el ritmo por el que se me muestra algo. Las redes sociales nos mostraban contenido de personas que seguíamos o que nos seguíamos mutuamente Sí. en un orden cronológico inverso. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando yo entraba a Instagram un miércoles a las 10 de la noche, me mostraba primero la foto más reciente que subió el Mati, por ejemplo, jugando el fútbol a las 9 de la noche, Sí. pero a medida que yo scrolleaba, me iba mostrando una foto que se hubiera subido a las 6 de la tarde, al mediodía, capaz que el Mati se estaba almorzando, subió una foto almorzando. Es decir, había un orden cronológico y había inverso, ¿sí? Y también, importante aclarar que era contenido de alguna manera limitado. Si yo tenía 20 amigos en Facebook, me mostraba actualizaciones que hubiera de los 20 amigos y ya está, ¿sí? Ahora, eso cambió. Hoy en día ya no nos muestra, las redes sociales no nos muestran eh, contenido cronológico inverso, sino que ya el tiempo ha dejado de ser la lógica por la cual se nos muestra las cosas, sino que hoy en día es el interés. Si a mí me interesa la política y se publicó algo que el algoritmo entiende que me interesa a mí de política, pero se publicó hace 3 días, no importa que pasaron 3 días, me lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque el tiempo ya pasaron 3 días, pero sabe que me interesa. El algoritmo se construye con información que le damos. Por lo que vemos, o sea, nosotros estamos scrolleando y nos detenemos en algo, ese stop, el algoritmo lo registra. Por eso, quizá te pasó o le ha pasado a alguien que nos esté escuchando que estás por irte a una página web, ya no en el celu, en la web, estás en la compu. Estás por ir a cerrar una pestaña y cuando te estás acercando con el cursor a la X, te aparece un pop-up, un cartel, para hablar más en criollo, que te dice,
espera, no te vayas. Pues sí, ¿cómo sabe que me estoy yendo? Claro. Porque obviamente escanean las pantallas, de ahí surgen los mapas de calor, de ahí surgió hace muchísimo tiempo, me acuerdo que lo estudié en periodismo digital, que las personas leían arriba y a la izquierda, entonces sugerían que era importante lo que se escribía arriba y a la izquierda, se formaba como los mapas de calor de las pantallas arrojaban un mapa de calor como el de la cancha de fútbol de un jugador, Sí. pero con una forma de F, o sea, parecía que las personas enfocaban una F en las pantallas, eso después puede ir cambiando, pero el punto que tiene que quedar claro es este. Todo clic, todo me gusta, todo comentario, toda vez que nos detenemos en una pantalla, todo aquello que buscamos, ¿sí? Incluso aquello que buscamos y después eliminamos, todo eso es información que se guarda y construye en un perfil. Un programa guarda tu perfil y dice, a Lucas Gaspa le gusta esto, 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 Mm. esto. Incluso eso se debe estar complejizando a niveles que no podemos imaginar. A Lucas Gaspa le gusta esto, esto y esto a la mañana, esto y esto y esto a la tarde, esto y esto y esto a la noche. Wow, más organizado. Entonces, luego lo que hace el algoritmo es como un delivery, viene y te distribuye para que veas, ¿no? Y, esto a la mañana, esto a la tarde, esto a aquello. Esto coincide con tus opiniones, esto no. Es decir, y sabemos por la inteligencia artificial y todo lo que se está hablando hoy, que la capacidad de procesamiento de información es abismal. Es decir, vos podés estar publicando todo el tiempo, escribiendo, comentando toda esa información se puede procesar rapidísimo y generar rápidamente lo que es una nube de términos, una nube de palabras que le interesan a Lucas, ¿no? Entonces, a mí, sin duda, Messi, hamburguesas, fútbol, Champions League, bueno, otras, ¿no? Que debería ser Biblia, Sí, sí, sí. temperatura, a mí, yo soy un obsesivo de ver la temperatura todos los días, soy muy friolento, entonces todos los días busco la temperatura. Entonces, todo lo que yo escribo, todo lo que hago en Internet, incluso lo que hablo, las computadoras tienen la capacidad de procesarlo y generar un perfil. Luego el algoritmo viene y me muestra lo que considera que me interesa. Wow, me llamó mucho la atención eso que nombraste de nosotros estamos alimentando. Sin Es duda. como está ahí y depende de nosotros hacerlo más gigante o alimentar a este Totalmente. mascotita virtual, se podría decir. Sí, y Eh, ahí quiero aclarar algo, Luqui, permite. sí, También nosotros nos alimentamos de Internet y de las redes sociales. Es una relación bidireccional. sí, Lo importante acá, que es uno de los focos que hace este especialista que yo te mencionaba hace un rato, que se llama Santiago Bilinkis, que es argentino y tiene un montón de contenido súper bueno disponible y gratis en Internet. Lo importante acá es que nosotros seamos conscientes de eso. mm, En la medida que vos no seas consciente de cómo funciona algo, ese algo te puede manipular a vos, pero vos no a ese algo. Eso es lo que es muy importante que en Internet y en el uso de las redes sociales haya igualdad de condiciones. ¿A qué me refiero yo con igualdad de sí, condiciones? Que las empresas saben cómo funciono, saben lo que me interesa, saben lo que busco. Ok, yo también necesito saber lo que las redes sociales hacen, cómo funcionan y qué hacen con mi información. De esa manera estamos en igualdad de condiciones y yo soy un poco menos ingenuo, un poco menos manipulable, ¿sí? Eso es muy importante de aclarar. Por eso fue tan escandaloso, no recuerdo el año exactamente, lo pueden googlear, mm, pero fue tan escandaloso el escándalo de Cambridge Analytica, cuando se descubrió que Facebook y Cambridge tenían un montón de información sobre nosotros que nosotros no sabíamos que tenían. Y que con eso obviamente podían crear perfiles, vendérselas a empresas y demás. ¿Por qué nos ofendió eso? ¿Por qué ofendió a la humanidad? Porque la humanidad no lo sabía, no estábamos al ¿no? tanto. Entonces, acá vuelvo a esto que te decía antes. Hay activistas, y Mm, todos deberíamos ser esa clase de activistas, que reclaman por saber cómo funcionan las cosas en Internet, cómo funcionan las redes sociales, qué hacen con nuestra información. A partir de ahí, yo soy libre o soy más libre de buscar lo que quiero, escribir lo que quiero, comprar lo que quiero, googlear lo que quiero, sabiendo que deja algo que se llama huella digital, que es otro concepto sí, muy interesante. interesante, que es el concepto de la huella digital, ¿sí? Lo que yo hago queda registrado, forma parte de la red. Ahora ya pasó a guardarse ahí. Exactamente, de alguna forma, de alguna manera forma parte del dominio público. Queda Es impreso. muy importante eso que aclaras. Yo dejo una huella de lo que hice, de lo que quiero, de dónde me registré, de lo que compré, de lo que publiqué, y es muy importante. A mí el concepto de la huella digital es un concepto que también nos ayuda mucho al uso responsable de las redes sociales, ¿no? Porque creemos que es privado,
creemos que solamente nosotros tenemos acceso Mm. y de alguna manera queda, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Hay veces me ponía a pensar que no termina siendo recíproco esto de, bueno, yo conozco cómo funciona Ujú, o ellos conocen mi información, ujú, pero la gran mayoría, supongo, ujú. estamos del lado que no conocemos en Sin su duda. totalidad cómo funciona. Séme sincero. Sí, ¿Cuántos términos y condiciones leíste de punta a punta en tu vida? no llego ni a contarlos con el dedo de la mano. Yo creo que no leí ni los términos y condiciones del contrato matrimonial, digamos, o sea, el registro civil. Claro, Digamos, la mayoría de las personas, por no decir el 99,9% de las personas, no leen los términos y condiciones y los firmamos. Y esto me incluyo, no es que vengo acá a hablar al podcast sí, porque sí. yo soy la excepción a la norma, no, soy parte de la norma que no leemos los términos y condiciones e ignoramos eso. Por eso es tan importante conocer personas como Santiago Bilín, que tengo acá otro libro de Nicholas Carr, otro autor estadounidense muy bueno, Nicholas Mm, Carr, que escribió este libro que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y acá hago el pie. Es tan importante podcasts como este que estamos haciendo y otros tantos promotores de la información para que las personas sepan, eh, no solamente sepan lo que la red le aporta, sino la trampa, como se llama este episodio, la red, la sí. trampa. Todos sabemos los beneficios, ¿sí? No valdría la pena gastar ni 30 segundos de este podcast en hablar de los beneficios de las redes sociales, pues son un montonazo. Aprendemos, conectamos, son un montonazo, no vale la pena entrar ahí. Lo que realmente la gente ignora no son los beneficios, sino las amenazas y los riesgos. Entonces, es muy importante que reflexionemos al respecto. Pensaba en cómo a través de estas cosas que estuvimos conversando uno puede estar atrapado, inmerso en esa red. Yo me imagino a veces la red como esta especie de telaraña, ¿no? Que en la que uno se mete, queda atrapado ahí Ujú, y realmente la tiene complicada para salir. ujú, También lo que pensaba, ¿no? En base a estas amenazas o el lado quizás oscuro, le podríamos decir, de las redes, es como algo que buscaba conectar a las personas o que busca hacer que estén más cerca. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado. Podemos tener una conversación con alguien que está en Estados Unidos en segundos, ujú, como también en cualquier otro país, cualquier otra parte. La gente que está escuchando y viendo esto, que lo puede estar consumiendo en unos instantes. ujú. Y pensaba cómo toda esa inmersión puede dejarte también aislado. Totalmente. Y quería preguntarte acerca de esto. ¿Es posible estar conectado pero desconectado a la vez? 100%, 100%. De hecho, si yo pudiera elegir algo con lo que se quedaran los que nos estén escuchando, con dos advertencias, primero serían dos. Uno, la manipulación, ¿no? Lo que hablamos recién. Algo que no mencioné es que, por ejemplo, la Universidad de Stanford tiene un laboratorio de la persuasión, donde analizan cómo las empresas, los discursos, los mensajes pueden ser cada vez más persuasivos. Debemos estar conscientes de eso. Y segundo, la desconexión, ¿sí? Y por eso me diste el pie ideal, porque como redes que tienen tantos beneficios también revelan lo peor de nosotros y Sí, nos llevan, no hacen otra cosa. O sea, las redes no son el problema, ¿sí? El problema somos nosotros. Siempre el problema está en nuestro corazón. Hay un otro autor que recomiendo mucho, se llama Josué Barrios. Él tiene un libro que se llama Espiritual y Conectado. Y tengo acá una frase que quisiera leerles de este libro. mm, Dice, el corazón del problema es un problema de nuestro corazón. Es decir, las redes sociales no vinieron a desconectarnos, vinieron a revelar que en el fondo nos cuesta conectarnos. Yo te doy un ejemplo muy práctico. sí, Cada vez que yo abro mi celular me satisface, ¿sí? En términos generales estoy hablando. ¿Por qué? Pensando en el algoritmo, me muestra lo que quiero, me muestra lo que me interesa. Las redes sociales ha tenido un robot recontra inteligente curando el contenido, eliminando contenido sí, contenido no, para mostrarme un contenido que me apetece, ¿sí? Entonces me satisfacen las redes sociales. Tengo juegos, me satisfacen. Tengo YouTube, me satisfacen los videos. Es decir, es una fuente de satisfacción inmensa. Sin embargo, cada vez que yo hago comillas, para que quede claro, cada vez que yo abro mi hijo, lo voy a decir de esta manera, cada vez que yo interactúo con el celular muy probablemente me satisfaga. mm, Ahora, cada vez que yo interactúo con mi hijo que tiene 4 años, muchas veces me satisface.
cuando me hace un dibujo, cuando me dice, papi, sos el mejor del mundo, cuando se ríe con los dientes así, me muero de amor. Pero muchas veces no me satisface, porque es una persona, es única, es independiente, y eso mismo nos pasa o sea, yo no puedo manipular a una persona. La Mm. persona es lo que es su historia, es su vida, es sus gustos, sus intereses. Entonces, cuando yo estoy en la mesa, no te digo una cita, porque ya eso es algo extremo, aunque pasa. Pero cuando yo estoy en la mesa un martes a las 12:30 del mediodía comiendo un arroz con salchicha con mi esposa, Sí, ¿qué es más probable que satisfaga mi egoísmo, mi interés, mi egocentrismo? ¿El celular o mi esposa? El celular, sí. porque el celular responde a mis intereses, en cambio mi esposa tiene sus propios intereses. Entonces, con esto cierro esta segunda gran advertencia. Primero, cuidado con la manipulación. Segundo, cuidado con la desconexión, ¿sí? Porque podemos estar súper conectados, pero al mismo tiempo súper desconectados. Y Santiago Vilín, tiene una frase muy bonita que le tengo anotada por acá, que dice, eh, el problema es cuando estamos cerca de los que están lejos, pero lejos de los que están cerca, ¿no? Y en este sentido hay un artículo muy interesante que lo recomiendo que se llama El scroll infinito, ¿viste? Cuando Mm. le das, scrollear, Sí, scrollear, 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 no se termina más. Eh, en este artículo, El scroll infinito, hay un autor que se llama Philip Gabel, que él es profesor asociado del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la Universidad de Delaware. Okay, miren qué interesante esta cita, dice, la psicología social ha demostrado que lo que más recompensa en la vida es la conexión a una persona, a un trabajo o a un lugar. ¿Sí? Observen la importancia de la conexión profunda. Dice, y las conexiones auténticas se consiguen prestando atención. No hay atajos. Con conexiones más fuertes empezaremos a conseguir recompensas sociales de personas reales en lugar de likes y pseudo recompensas de gente online que apenas conocemos. O sea, mm. tenemos que tener cuidado de que las redes sociales nos puede, nos puede poner like una persona que está en Colombia que vimos una vez en la vida Sí. y que pero al mismo tiempo estar perdiendo la conexión real con ese que vive conmigo, estudia conmigo, trabaja conmigo, ¿no? Wow. Entonces, las redes sociales arruinan muchos momentos, y no hace falta ponernos muy teóricos en esto, Mm. arruinan muchos momentos, citas, encuentros, reuniones, juntadas, eh, hay que tener cuidado con eso. Refleja nuestro corazón, ¿no? Porque en cierta manera al nosotros alimentar esto, al ser algo que nosotros podemos manipular y que revela nuestros deseos hasta incluso más profundos del corazón, Ujú, eh, no podía dejar de pensar esto que está en la Biblia, sí, que habla de que de dónde surgen esos deseos malos, de dónde surge toda esa maldad dentro del corazón. Esta ujú. es una versión Lucas habla hoy, Sí, sí, sí. pero tranquilamente pueden googlear y ver que eh, realmente del corazón es donde es donde salen estas actitudes incorrectas y cómo uno puede caer en esta trampa Ujú, y verse envuelto en una cueva, pensando un poco en lo que comentábamos con David, en aquel entonces que lo perdió todo. ujú, Uno puede estar solo, quizás sin amigos, ujú. hasta incluso está muy ligado esto de las redes con la depresión, con la Totalmente, soledad, totalmente. con la ansiedad incluso. Ujú, Eh, ¿Qué relación encontrás en esto, Nel, ujú. con estos problemas? Eso es un punto súper importante. Las redes sociales se relacionan con la depresión y con la ansiedad en la medida que permitimos que las redes sociales construyan un patrón o construyan la realidad. Ojo con esto. En la medida que yo permita en mi mente que lo que veo sea una imagen de la realidad, yo voy a querer eso, porque todos queremos la realidad, todos queremos el patrón, ¿sí? Pero cuando yo permito que lo que veo en las redes sociales sea el estándar de la Mm. realidad, sea el patrón, y yo estoy lejos de eso, ¿cuál es el sentimiento inevitable? La depresión. Un autor lo pone en términos muy concretos. Salís de trabajar de un trabajo que no te gusta o que no estás del todo cómodo. Salís de trabajar, subís un colectivo que está atestado de gente, gente que incluso huele mal, incluso vos podés oler mal después de Sí. tu jornada de trabajo. Estás apretado, estás cansado, estás frustrado, ¿no? No ves la hora de llegar a tu casa,
te estás preguntando si te quedó un fondito de esa gaseosa que tanto te gusta como para meterle un poco de azúcar al cuerpo, y entre tanto apretujón en el colectivo logras conseguir un asiento. Te sentas, abrís el celular, abrís Instagram, una foto de una persona en, no sé, en Hawái tomándose un trago ahí en la playa. Mm. En ese momento, si vos permitís que las redes sociales construyan tu realidad o un estándar o un patrón al cual aspirar, en ese momento te sentís totalmente deprimido. ¿Por qué? Porque no estás viviendo lo que él vive. ¿No? Entonces tenemos que saber que las redes sociales no reflejan la realidad. En todo caso, reflejan una parte de la realidad o reflejan momentos de la realidad que todos tenemos. ¿Sí? ¿Cuántas veces he subido una foto feliz con mi Mm. esposa, perdón, y a los 2 minutos me estaba peleando con ella? Es decir, Sí. ¿cuál es la realidad? La realidad son las dos cosas, Mm. ¿sí? Pero la realidad no es solamente, ay, el Nelson, qué matrimonio feliz que tiene. Porque si vos permitís que lo que ves en las redes sociales construyan tu patrón, tu realidad, tu estándar, tu aspiración, cuando me veas feliz en Instagram y acabas de pelear con tu esposa, lo más probable que pienses es mi matrimonio no es tan feliz como el de Nelson. La verdad que tiene mucho sentido porque me pongo a pensar, si lo llevamos también a las personas que sufren quizás con su autoestima, o que es algo que dependen mucho de la aprobación de los demás. Hay una frase que me gusta mucho, que se ha hecho contemporánea, que es, si vivís por los likes de las personas, vas a morir por sus críticas. Tremendo. Si tu vida depende de qué tantos seguidores tenés o qué tantos me gustas recolectás en una foto en una hora, Ujú. o incluso sos de leer los comentarios, que yo, por cierto, tengo este vicio de leer los comentarios, ahí nomás me pongo a ver cualquier cosa, siempre está alguno que te tira algún comentario negativo, Ujú. entre tantos positivos, pero es increíble cómo también el Internet o estas redes han dado lugar a opiniones de todo tipo y al Mm. hecho de expresarte de una manera libre, entre comillas estoy haciendo, en el sentido de que no sabemos si diríamos lo que decimos en las redes teniendo a esa persona cara a cara. Ujú. Totalmente. Muy relacionado con esto, de no poder separar esa vida que al fin y al cabo es superficial, ¿no? Ujú. Muestra una cara de la moneda. Exactamente, una parte o un píxel del cuadro. Mira, yo tuve la oportunidad y la bendición de hacer un taller que se llamaba Enredados, que he tenido la oportunidad de darlo en distintos colegios y para alumnos, y veíamos y llevaba a los adolescentes, a los preadolescentes, a reflexionar sobre cómo el bullying en redes sociales ha llegado a niños, adolescentes y preadolescentes a quitarse la vida. O sea, es Mm. muy importante que todos tengamos un, una fuente de verdad con la cual contrastar la realidad que vemos en las redes sociales, para que sea lo que sea que nos digan, podamos ir a contrastarlo. Nosotros los cristianos creemos que esa fuente es la palabra de Dios. Entonces, por más que me digan cosas que no me gustan, o por más que me critiquen, por más que me tiren mucho hate, como se dice ahora, mucho odio, Mm. eh, yo necesito tener esa fuente de aprobación, esa fuente de autoestima, esa fuente de identidad que sea inamovible para que esos dardos reboten, se caigan o se apaguen, ¿no? Los cristianos tenemos la palabra de Dios, pero hoy en día hay muchos adolescentes que están sufriendo por el hate, por la burla, por el bullying, por el ciberbullying. Ese es otro de los grandes riesgos que tienen las redes sociales, porque nadie les ha advertido de la manipulación, como le decía al principio. Sí. Porque hay una foto que me encanta que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Es un chico que está bajoneado, deprimido, triste, frente a un espejo, y el espejo es en realidad Instagram, donde hay una persona con un cuerpo Mm. ideal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con permitirle a las redes sociales y lo que vemos ahí que construyan nuestra realidad y que construyan nuestra verdad. ¿Esto hay un rango de edad? ¿Hay algo que podamos decir, no le pasa a este grupo, en realidad le pasa a esto, o nadie está exento? Nadie está exento, pero sí a los que más afecta la depresión, la soledad, la ansiedad, es a los jóvenes menores de 24 años. Sin lugar a dudas, las investigaciones marcan eso. Mm. Los jóvenes menores de 24 años son los que más sufren la ansiedad, la depresión y la soledad
Y muchas veces las redes sociales y lo que le hemos hecho a las redes sociales no ayudan. Por eso yo abogo por más contenidos Mm, como estos que estamos haciendo, donde le damos un sacudón amoroso a las personas y decimos, esa no es la realidad, esa no es la vida real, o esa no es la única realidad, o esa no es la única verdad que existe. Hay mm. otra verdad, Hay algo más. hay algo más. Y no te dejes engañar, no te dejes enredar, no caigas en la trampa. Ahora, nadie está exento. La penetración etaria que ha tenido Instagram es abrumadora. Lo usan desde los preadolescentes, chicos de 10 años, 11 años, hasta mayores de 60 años. Muy probablemente tus padres o tus abuelos incluso tengan Instagram. La abuela de mi esposa tiene Instagram y ella tiene 80 y tantos años. Mm, Es decir, ¿de qué manera no está exento? Bueno, ¿cómo le afecta esto a un adulto? Bueno, pues los adultos pueden estar quizá esclavos de los me gusta, de los likes, o pensando, vio mi foto, no vio mi foto, le puso me gusta, no le puso me gusta. Nosotros que ya somos jóvenes adultos, muchas veces estamos presos de esas cuestiones que hacen a nuestro autoestima, nuestro ego, como cuántos me gusta tiene la foto, sí, y necesitamos ser libres de eso, necesitamos ser libres de eso. Una de las cosas que celebro con respecto a las herramientas o nuevas herramientas en las redes es el hecho de que vos puedas ocultar hoy en día la cantidad de me gusta. Si la cantidad de me gusta de una foto te afecta a niveles de modificar tu conducta, mm, muy probablemente puedas echar mano a esta herramienta de bloquear la cantidad de me gusta de una foto para dejar de a poco de estar pendiente de si llegó o no llegó a los 100 me gusta, por decirte un ejemplo. claro. Por ahí, Nelson, algunas personas pueden pensar, pero no es mi caso, o sea, yo no me deprimo, yo quizás estamos tocando algunos aspectos o extremos, como quien diría, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? Porque quizás estoy camino a, Ujú, sin darme cuenta, ¿cómo puedo hacer o darme cuenta si estoy bajo las redes ujú. o si ya estoy atrapado? Sí, diría, ¿cómo me doy cuenta si ya estoy enredado, digamos? Si Exactamente. las redes en vez de conectarme me enredaron. Es una muy buena pregunta. Antes déjame decirte esto. Es cierto que hay gente que esto no le afecta. O sea, hay gente que no le afecta. Sí, Hay gente de nuestra edad que no tiene redes y vive sin problema. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos este podcast? ¿Por qué Santiago Bilinkis escribe lo que escribe? ¿Por qué Nicolás Cara escribe lo que escribe? ¿Por sí, qué? Porque hay millones de personas atrapadas en las redes. Realmente hay gente que no le importa y excelente. Tendrán otros mambos, tendrán otros problemas, sí. pero hay miles de millones de personas atrapadas en esto, luchando con esto, en sus mentes, y por eso lo hacemos, ¿sí? Y si no es tu caso, excelente. Ahora, ¿cómo darte cuenta? Yo recién decía que tenemos que tener cuidado de que las redes sociales construyan la realidad o construyan la verdad. Bueno, en este caso te das cuenta que estás enredado, que estás atrapado en las redes, cuando las redes y todo lo que tiene que ver con las redes llega a modificar tu conducta, ¿sí? Yo diría que la conducta humana es el último refugio de la libertad, ¿no? Es decir, vas y querés zapatillas blancas o zapatillas negras, Mm, ¿sí? Cuando vos tenés la libertad de elegir blancas o negras, o sea, se supone que la conducta, lo que digo, lo que pienso, las palabras que digo, o sea, es el último refugio de la libertad, es mi libertad, mi libre albedrío. Ahora, cuando detectamos que algo que vimos en las redes sociales o algo que da vueltas en las redes sociales llega a modificar nuestra conducta, entonces ahí tenemos un síntoma de dependencia. mm, Y me pasa un montón. Y yo realmente, los cristianos decimos esta palabra de discernimiento. El discernimiento es como la capacidad de darnos cuenta de esas cuestiones sutiles. Yo les doy un ejemplo muy sencillo que no tiene que ver necesariamente con las redes sociales, aunque sí. Hace poco estaba viajando y estábamos en la fila antes de entrar al avión y se había hecho un poco de demora y se había atorado un poco la fila. Y atrás mío estaban hablando dos personas sobre dónde iba cada uno. ¿No? Que yo voy acá, que yo voy allá, que yo voy acá. Y de pronto yo sentía dentro mío un profundo deseo de que me preguntaran a dónde iba. mm, Estaba yendo eventualmente a la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que tiene todo su glamour, Hollywood, sí. etc. Yo, y le doy el crédito al Espíritu Santo, yo me quedé reflexionando, ¿por qué quería que me pregunten? No era para entablar una relación, no era porque estaba aburrido en la fila antes de entrar al avión y quería charlar con alguien, no. Yo quería que me pregunten porque en el fondo estaba orgulloso del lugar al que iba. ¿Me Mm, va siguiendo? sí, O sea,
me la creía, se me inflaba un poco el pecho del lugar al que iba, y mucho más al motivo al que iba, porque iba a recibir mi diploma de una maestría. Entonces, fíjate qué engañoso que es el corazón, qué sutil que son las cosas, Sí. ¿no? Dice la palabra de Dios, dice la Biblia en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mm, Y ahí responde la Biblia, yo el Señor que hice todas las cosas. O sea, Dios conoce todo de nuestro corazón, esa sutileza. Entonces, ¿cómo conecto esto con la dependencia de las redes sociales? De que tenemos que tener esa capacidad de identificar y de reconocer cuando en el fondo estamos amando las redes sociales, estamos deseando los me gusta, estamos queriendo ser famosos, estamos deseando ser influencers, estamos queriendo ser tendencia o trending topics y todas esas cosas. sí. Queremos llegar a los 1000 seguidores, queremos tener más seguidores que el otro. Todas esas cuestiones vanidosas, mundanas, eh, quieren entrar a nuestro corazón, están luchando, están golpeando la puerta de nuestro corazón. Entonces, digo, ¿cuándo podemos decir, sí, ya me estoy enredando? Cuando le damos lugar a eso, Mm. cuando modificamos nuestra conducta de tal manera que accedemos a esas cuestiones que el mundo, que las redes sociales nos ofrecen. Y es importante esto, la cuestión de la conducta. Termino con algunos ejemplos. 3 ejemplos rápidos Sí. que escribí pensando en el podcast. Uno, no quiero que me importe la cantidad de me gusta que recibe una foto. Quiero ser libre de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero de pronto te vas a hacer un café con leche en la cocina y te dan ganas de ver, che, ¿cuántos me gusta tendrá? Ahí tenés la decisión de ceder o no ceder. Cuando cediste y entraste, y no es que viste cuántos me gusta tuvo involuntariamente, sino que voluntariamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de me gusta iba a generar una satisfacción en tu corazón. Sí. Ahí ya has sido atrapado. Segundo ejemplo, tengo una responsabilidad. Tengo que estudiar, tengo que trabajar. ¿Cuántos conductores? Tengo que manejar, Mm. pero no puedo dejar de ver las redes sociales, entonces consumo el celular. Cuando tengo que trabajar, en lugar de trabajar, veo el celu. Cuando tengo que estudiar, en lugar de estudiar, veo el celu. Cuando tengo que manejar, en vez de manejar, veo el celu. Indudablemente ahí hay un síntoma de esclavitud, porque está siendo tan fuerte el estímulo de la red social que llega a modificar mi responsabilidad. ¿Me sigo? Sí. Y el tercer ejemplo, creo que es lo que se dice o se afirma sobre mí, ¿sí? A veces no leer algo o no ver algo es inevitable. Yo no puedo evitar que me comenten, Sí. me comenten cualquier cosa. Yo no puedo evitar leer eso, ¿sí? Ahora, lo que sí puedo evitar es creerlo, ¿sí? Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero que dice, la tengo por acá, dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. O sea, si tengo un pájaro dando vuelta en mi cabeza, no puedo evitar que dé vueltas en mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido en mi cabeza, ¿no? Entonces, no puedo evitar muchas veces ver o leer cosas en las redes, pero sí puedo evitar creerlas. Entonces, cuando modifico mi conducta, cuando abandono mis responsabilidades y cuando creo algo que es mentira, lamentablemente estoy permitiendo que pequeños grilletes de esclavitud me atrapen. Uno lo ve desde un punto, como bien hablábamos, se queda con la parte positiva, pero hay tantas cosas que esconde este aspecto negativo, que como bien decíamos, no quiere decir que las redes sean lo malo, Ujú, sino que refleja en realidad nuestro vacío que hay en nuestro corazón. totalmente. Y este deseo de querer más y más, porque recién hablamos de que nos produce satisfacción, pero ¿nos llega a satisfacer por completo? Rara vez lo hace. Tal Creo cual. que llega a pedirte más y más. Ujú, Pensaba que quizás en base a todo lo que estuvimos hablando, no sé cómo te encuentres vos el día de hoy, que me estás escuchando, que estás con el podcast, nosotros, que nos ha sucedido, hemos estado en esa cueva, ujú. nos ha pasado de estar enredados, quizás no tanto con el tema de los likes, pero sí quizás con el contenido que hemos visto. Por ahí me tiene atrapado algo que intento ocultarlo o tenerlo lo más profundo de mi corazón en un compartimiento, y que no me gustaría que salga a la luz y no puedo salir. Y estoy en esa cueva. Llegué a esa cueva. No sé cómo, de la nada aparecí. ¿Cómo puedo salir de la cueva en él? ¿Cómo podemos hacer?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Mm, Y es la complejidad tecnológica de las redes sociales es tan grande que uno podría empezar a decir, bueno, tenés que apagar las notificaciones, de una, hacelo. Tenés que eliminar las redes sociales. Bueno, yo soy muy minimalista digital, el minimalismo digital quiere decir eliminar, bloquear, mm, restringir, yo soy muy así, pero uno podría empezar a decir estas cosas que son prácticas y que están buenas. Bueno, limita las notificaciones, usa modos no molestar, configura tu celular para tener tus modos de trabajo, tu modo de estudio, tu modo no molestar. Personalmente yo eliminé todas las notificaciones, o sea, no tengo notificaciones en el celular, ninguna, salvo las activo eventualmente cuando las necesito, ¿sí? Pero la mayoría de los días no las tengo, no las tengo activadas. Tengo acá, agrupa los iconos de tus redes sociales. Si vos tenés tu icono de Instagram en tu primera página al lado del WhatsApp, muy probablemente lo abras incluso involuntariamente. Hablaba con un amigo estos días de que, che, me decía, me pasa que abro el celular, entro a Instagram y no sé para qué entré. A mm. todo el mundo le pasa eso. Un consejo súper práctico es agrupar los iconos de tus redes sociales en una carpetita. Los celulares suelen hacer eso. Y eso está bueno porque al no ver el anzuelo, que es el icono, se reduce el uso. Otro consejo es no lleves el celular a lugares o momentos en los que no quieras usarlo. Yo después de un viaje, por mi trabajo viajo mucho, entonces después de un viaje soy consciente de que voy a entrar a mi casa, voy a entrar a mi oficina, voy a dejar la valija, voy a dejar el celular y voy a salir y voy a cerrar la puerta, ¿no? Porque no quiero llevar el celular a lugares y momentos en los que no quiero que me interrumpa. Y por último, el consejo práctico, pedirle ayuda a un amigo, pedirle ayuda a tu Mm, esposa, a alguien que vive con vos, que te diga, sé humilde para que tu mamá, tu hermano, tu primo o quien sea que viva con vos te pueda decir, loco, estás revicioso, reviciolo, como decimos nosotros. Todas esas cuestiones son prácticas, ¿sí? Y están buenísimas, pero no es de ahí donde quiero llegar, que en cuestiones prácticas podríamos hablar mucho tiempo. Yo creo que la única clave para salir de la cueva es la verdad. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo único que puede hacer libre a ese pibe que se siente que está a punto de quitarse la vida porque lo han bulineado mm. es saber que tiene un propósito en su vida, que hay un Dios que lo ama, que hubo un sustituto que fue castigado por sus pecados en la cruz. Eso que es todo verdad, pero verdad, verdad verdadera, verdad innegable, verdad irrefutable. Esa verdad es lo único que puede salvar a un niño, a un adolescente, a un preadolescente de quitarse la vida. La única forma de que yo no me sienta menos por tener unos poquitos seguidores, mientras otros tienen millones, es la verdad de que, aunque yo no tenga muchos seguidores, Dios sabe mi nombre. La única forma de ser libre de la dependencia de la aprobación humana es la verdad de que Dios me aprueba cuando me arrepiento de mis pecados y confío en Jesús. Es decir, la única salida, ¿sí? Diría, hay muchas pistas, hay muchas baldosas, pero Mm. la puerta es una sola, y la puerta es la verdad, ¿sí? La única forma de que realmente seamos libres de todos estos males que hemos generado por medio de las redes sociales es la verdad. Y ser cada día más conscientes de la verdad. Cuando yo soy consciente de la verdad, puedo elegir la verdad. Y luego disfrutar de las bendiciones de la verdad. ¿Sí? Mm. Estoy scrolleando, scrolleando, scrolleando. Y la Biblia dice que usemos bien el tiempo. ¿Es verdad? Es verdad. Lo creo, lo creo. Dejo el celular. O sea, pero necesito basar mi vida en la verdad, ¿no? Así que ese es mi deseo para todos nosotros, que en cada aspecto, desde los 100, los 200 y pico de píxeles que componen un like, hasta el sentido de la vida que mantiene vivo a una persona que está deprimida, sola y ansiosa, mi deseo más profundo es que todos nosotros conozcamos la verdad. Y la verdad se resume en que hay un Dios creador que nos creó, pero que nosotros le dimos la espalda y merecemos su castigo, pero en lugar de castigarnos a nosotros, castigó a Jesús en nuestro lugar y nos dio una segunda oportunidad. Todo aquel que encuentra a Dios, que conoce a Dios y que lo conoce de verdad y que tiene una relación con Dios y que llega a ser un hijo de Dios, tarde o temprano aprende a manejar las redes sociales y aprende a surfear un poco estas olas. Pensaba, ¿no? En ese mismo, estamos hablando
de ese mismo Dios que se encontró con David en esa cueva Ujú, y que lejos de ser un final, nos gusta decir que fue un nuevo comienzo. ujú. Y ahí Dios moldeó el corazón, porque si bien Dios advierte esto, ¿no? Del corazón perverso, ¿quién lo conoce? Él responde, yo lo Exactamente. conozco. Él lo conoce. Y él mismo, en otro pasaje, nos habla de sobre toda cosa guardada. Ujú, Hay que guardar o cuidar, ser conscientes de que tengo que cuidar mi corazón, ujú. porque este va a determinar el rumbo que tomo. Exactamente. Va a haber muchas baldosas, va a haber muchos lugares, pero si mi corazón no va enfocado en esa puerta, no voy a poder ser libre, verdaderamente libre, como lo dice. Exactamente. Y en la cueva, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, de última se corta. En esa cueva había un montón de gente rota, ¿no? Un montón de gente vulnerable, un montón de gente con pasado, un montón de gente que era como nosotros. Y creo que desde ese lado hemos grabado y hemos dicho cada una de estas palabras. No desde la superación, sino desde que, Sin lugar a dudas. es más, nosotros mismos, Lucas, vamos a tener que luchar con, la, con, con este podcast. Porque, ¿qué pasa si tiene 1000 reproducciones? ¿Y qué pasa si Mm, tiene 10? sí, Bueno, si tuvo 10, gloria a Dios por esas 10 personas que se beneficiaron, esperemos, sí, con el podcast. Pero si tiene 1000, gloria a Dios por los 1000. Ahora, nuestra identidad no puede estar basada en eso. Porque si nuestra identidad está basada en eso, el día que el podcast tenga 1000, nos vamos a sentir bien. Y el día que tenga 200, y nos vamos a sentir mal. Y todo lo que viene después, no vamos a tener ganas de jugar con nuestros hijos, mm, no vamos a tener ganas de... Porque nos deprimimos posta, loco, si le damos lugar a la valoración y a la validez. Entonces, nosotros mismos hemos estado en la cueva, nosotros mismos hemos salido de la cueva, nosotros mismos somos gente con un pasado, gente rota, gente que lucha y que seguirá luchando con esto. Y estamos acá para decirle a la gente que tenga cuidado con las redes, que no se deje manipular, que no se deje desconectar. así es, así es. Si te encontrás en la cueva, no fuiste el único, no sos el único, y somos una comunidad en la que estamos para ayudarnos, para estar ahí, y darte a entender que la cueva no es el final, la cueva es el comienzo. Así Vas es. a poder salir y vamos a poder mirar atrás y vamos a poder hacer de esa cueva esa tienda de campaña, ese lugar estratégico, para que así como vos, muchas personas y como aquellos valientes de David que terminaron siendo valientes, pero que antes habían entrado a un desastre, eh, podamos hacer de esa manera Ujú. y que podamos encontrar en este podcast ese espacio. Muchas gracias, Nelson. De nada. Gracias a los que estuvieron escuchando y nos veremos en otro episodio en la cueva.